Regresamos para hablar del campo y en este caso de un planteo que se realizó por parte de las entidades productivas de aquí de Santa Fe mediante Carfe junto con la gente del Ministerio de Seguridad, el Ministerio de la Producción, y estamos hablando de un mapa del delito que armaron. ¿Con qué fin? Está con nosotros Ignacio Mántaras, precisamente de Carfe. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Qué tal? Buen día, María José. ¿Cuál fue la idea de este mapa del delito? El mapa del delito es una herramienta muy útil que se usa en criminalística. Generalmente se usa en ámbitos urbanos y nosotros nos enteramos que se está utilizando en ámbitos urbanos. La provincia hizo una inversión muy importante en un centro de inteligencia que está en Rosario, se llama El Ojo, con equipos realmente altamente calificados, ¿no? Personal policial capacitado en TICs. Nos enteramos de eso en el marco de un convenio que firmamos con el Ministerio de Seguridad y Ministerio de la Producción, justamente para abordar el tema del ilícito rural, porque creíamos que la respuesta del Estado en sus distintos estamentos no era satisfactoria. Nosotros hace 2 años creamos una comisión especial de seguridad rural y empezamos a analizar los distintos estamentos del Estado, ver las falencias y ver cómo colaborar como entidad a mejorar la respuesta del Estado. Y ahí surge, de hecho cuando se firma el convenio, uno de los objetivos, el primer objetivo era el mapa del delito rural, justamente sabiendo que la provincia contaba con esa tecnología. La verdad que no se puede elaborar un mapa del delito rural serio o útil si no se cuenta con esa tecnología. Sabiendo que existía, nos colaboramos y trabajamos bastante tiempo con equipos técnicos y llegamos a este puntapié inicial. Esto obviamente es una herramienta en construcción y en permanente actualización, porque es datos. O sea, el mapa del delito es datos y permanentemente se va actualizando, así que es un trabajo que recién inicia, ¿no? Según estos datos que ustedes tienen, porque obviamente tuvieron que aportar esta parte de la información para que se empiece a diagramar, ¿qué tipo de delitos son los más frecuentes en las áreas rurales? El clásico es el abigeato, ¿no? Ese es el clásico en establecimientos ganaderos. Esto sobre todo se da en el centro norte de la provincia, se da mucho en zona de islas. En islas hay un robo por goteo, o sea, los productores en definitiva terminan asimilando un robo por goteo periódicamente 1 o 2 animales, porque los despojos son fáciles en el río de hacerlos desaparecer, ¿no? 1 o 2 animales cada cuánto tiempo. Tenemos un productor de Alejandra que tiene uno cada 15 días o semanalmente, ¿no? O sea, eso si uno lo cuantifica es un daño tremendo. Un aspecto que nosotros pusimos sobre la mesa es el impacto económico de este ilícito, porque se lo termina asimilando, y nos ha pasado con autoridades que es algo menor, frente al fenómeno de inseguridad que hay en los centros urbanos. La perspectiva nuestra tal vez puede parecer en un plano distinto. Nosotros entendemos que no hay ciudadanos de primera y de segunda. El Estado tiene que dar una respuesta al ilícito en todo el territorio y frente a cualquier ilícito. Digamos, no tenemos que llegar a una muerte o a un caso grave para pedir la respuesta del Estado, sino ante cualquier ilícito. Esa es la visión con que propusimos este tema y es la recepción que nos han dado, ¿no? La verdad que al decidir trabajar este tema, entendemos que empieza a ser una respuesta con esa misma visión. El abigeato es el más común. Tenés el abigeato, que muchas veces se lo asimilaba con una cuestión de, bueno, satisfacer necesidades básicas de algún vecino. En realidad está más vinculado a cadenas. Esto se comercializa en carnicerías irregularmente y sin ningún control sanitario. Entonces nosotros involucramos el tema de la salud humana, digamos, es un tema, el delito está vinculado a la salud humana. Después ya tenés casos de mayor envergadura, con mayor logística, ¿no? Un camión jaula completo que se dirige a provincias vecinas o aquí mismo, el departamento de la capital. Hubo robos de camiones jaulas completos ya con otra logística, obviamente otra estructura. Después se está dando mucho lo que es entraderas, o sea, están expuestos, uno en el campo está expuesto, la verdad que uno no se espera que pueda venir a encontrarse con algún delincuente, pero o en horarios donde el personal está, o el dueño del campo está recorriendo, etcétera, queda su casa a merced. Hay muchos casos de entradera donde los robos son de elementos básicos, digamos, o herramientas, motosierra, motobomba, grupo electrógeno, o sea, le hace un gran daño a un productor que sufre ese robo. Y después se está dando el robo, que es tal vez la novedad, por el valor de algunos insumos de productos ya más vinculados a la agricultura, ¿no? Un caso emblemático en San Justo, de un galpón, ¿no? Con un robo muy importante de insumos que son en dólares. Y bueno, eso también no es... obviamente tiene un canal después de comercialización
ese tipo de delitos, ¿no? ¿Dónde se focaliza, según las denuncias que ustedes tienen y este primer testeo del mapa del delito, dónde están focalizados estos hechos? Un poco ratifica lo que uno veía. Nosotros tenemos, lo primero que hicimos fue que los productores hagan la denuncia y empezamos a recibir información de las rurales donde se manifestaban la mayor cantidad de hechos y de denuncias. Y un poco coincide, cuando vemos ahora el mapa, con ese diagnóstico. Se da mucho en la zona de Ruta 1, se da mucho en el departamento de las Colonias y Castellanos, San Cristóbal, en el norte. En el centro norte están tal vez donde están más focalizados. No sabemos si está focalizado o son las denuncias, ¿no? Algo que hicimos nosotros con este mapa del delito, que como dije son datos, es primero que los productores hagan la denuncia, porque muchos no la hacían porque no tienen una expectativa, una respuesta del Estado realmente. O sea que eso ya es hacer docencia y ahora estamos en una etapa de trabajar en el formato de la denuncia. Uno va a hacer una denuncia, yo hice una denuncia hace poco por un robo y te lleva 2 horas hacer una denuncia, digamos, ¿no? Porque porque el formato necesitamos que sea una planilla, algo más simple, etcétera. Eso hay que trabajar esos aspectos, ¿no? De menos burocracia, porque tal vez el tiempo también no es menor. Los datos hoy que están en el sistema son datos que provienen de las denuncias, aportados por la policía y por el Ministerio de Acusación, que es otra pata muy importante en esto, o sea, datos oficiales, y con el Ministerio de la Producción volcamos datos a través del RUP, el Registro Único de Productores Primarios, que es un registro que tiene la provincia de todos los establecimientos. Son declaraciones juradas de los productores, cada 4 meses tiene que actualizar esa información, y donde hicimos todo un trabajo para agregar una pestaña donde uno pueda denunciar, responder si denunció, qué tipo de robo, etcétera, algunas características de ese ilícito. Entonces eso es otra forma de captar datos. Es declaración jurada, así que tal vez nosotros le llamamos un número negro, digamos, porque no es oficial. No es, perdón, muchos productores declaran que sufrieron un ilícito, pero algunos denunciaron y otros no. Claro. Entonces te permite vislumbrar otro número de casos que quizá la policía no lo tiene porque no tiene la denuncia a papel en la comisaría. Exactamente. ¿Y qué número más o menos están barajando ustedes? Tenemos un convenio de confidencialidad, entonces en realidad hasta que las autoridades no hagan público, digamos, algunos... Esto es un tema que estamos construyendo, uno ve en Ciudad de Buenos Aires el mapa del delito es público y cada vecino puede hacer un seguimiento. Acá como estamos en primera etapa de construcción, la verdad que nosotros no podemos, si las autoridades no dan a conocer... Cambio la pregunta, Ignacio. Comparando con algunos conocimientos que ustedes tenían del año pasado, ¿hay un porcentaje significativo de incremento en este año? Buena pregunta, pero difícil respuesta, porque en realidad como estamos incentivando muchos productores tienen asumido el ilícito, lo tienen asumido como un número, una pérdida en sus números, en su cuenta, un número a pérdida era el ilícito, y ahora se está viendo mucha voluntad de los productores de denunciar, involucrarse, acercarse a las instituciones y dar a conocer su situación. Entonces, hay un incremento al respecto de información. Estamos recibiendo más información de casos, no sabemos si aumentó el delito o los productores se están animando a informar lo que le está pasando, ¿no? Por un lado está el mapa, que ahora tiene datos. Sí. Por el otro lado, ¿hay un compromiso de trabajar de otra manera para poder reforzar la seguridad en áreas rurales? Porque uno sabe que quizás el sector del área de los Pumas, que es el más frecuente para este tipo de territorio, está un poco desmantelado y la extensión del territorio es muy importante. Sí. Sí, el mapa es una herramienta y es un eslabón de todo lo que implica, ¿no?, la respuesta del Estado. No es que con el mapa está solucionado el tema, al contrario, justamente te aporta datos y te da un diagnóstico más certero, y lo cual te genera más preocupación. Se necesitan, en el área de seguridad, sí, los Pumas están con falta de recursos, digamos, nosotros necesitamos una Guardia Rural de los Pumas ayornada del siglo XXI en cuanto a capacitación del personal, en cuanto a movilidad, en cuanto a herramientas, y la verdad que no lo tienen, entonces ahí hay una falencia. Necesitamos fiscales, o sea, todos saben que en el nuevo sistema de procesal penal el fiscal tiene un rol, y se necesitan fiscales tal vez capacitados, no todos, pero que haya dentro del Ministerio de Acusación gente capacitada o que entienda cómo es la producción agropecuaria y dimensionar un poco cómo es el ilícito.
necesitamos fiscales, hay departamentos que no tienen fiscales, ¿no? Entonces, departamentos acá linderos de la capital son fiscales de la capital que atienden causas en un departamento de la costa, y la verdad que se hace muy difícil, la respuesta obviamente va a ser muy lenta. Y después es el capítulo del Poder Judicial, con el cual todavía no hemos, de todos los eslabones del Estado, es con el que todavía no hemos podido, estamos en la primera etapa, no hemos podido todavía vincularnos, pero sí tenemos un gran trabajo a realizar frente al Poder Judicial, porque todos saben que el delito, en materia penal, prevalecen el bien afectado, digamos, ¿no? Entonces, bueno, los casos más emblemáticos de homicidio, de trata, de femicidios, lo que fuera, son prioritarios, nadie pone en telejuicio. Nosotros queremos respuesta para todos los ilícitos, y encontrás algunos prejuicios, porque nos ha pasado con autoridades que dicen, bueno, ustedes, pero lo de ustedes es una mínimo, vaca, es mínimo, te minimizan el problema de... Y no es va un poco más allá. Yo dimensioné el tema de la salud humana. A eso iba. Impacta en el arraigo. La verdad que hoy quiere uno llevar un personal la gente en el campo no quiere vivir. Los peones se van a vivir al pueblo, digamos. O sea, porque se sienten inseguros, un peón sale a recorrer y queda su familia en la casa, su mujer. Entonces, hay un clima de inseguridad que desalienta vivir en el campo, y eso entendemos que el Estado no puede hacer oídos sordos a ese problema, ¿no? La última tiene que ver con el tema de salubridad. ¿Ustedes han detectado, o por lo menos la justicia ha detectado en algún allanamiento, procedimiento, esto de animales faenados en las islas, en los campos, que están siendo comercializados? Sí. De hecho hubo casos aquí en zona San Carlos, es una zona caliente San Carlos, y se llegó un poco a desmenuzar cómo eran los hechos, justamente por la intervención de ASAL, la intervención en carnicerías. La verdad que si vos intervenís en la boca de expendio donde se comercializan los productos que provienen del ilícito, empezás a desenredar cómo es la cadena del ilícito, y es una forma de llegar a los autores, ¿no? Bien, pues estamos hablando de la Agencia de Seguridad Alimentaria, que es la que está detectando por dónde empieza por dónde termina el delito. Exactamente. Sí, que es toda la cadena, ¿no? En realidad es una cadena. Ignacio, gracias por venir. Ojalá que los datos se conozcan pronto, que el Ministerio de Seguridad diga, bueno, estos datos son públicos y podamos saber de qué dimensión estamos hablando, teniendo en cuenta la gran extensión de territorio y la gran cantidad de producción vinculada al ganado que hay aquí en Santa Fe. Exactamente. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio.